Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo número 2, versículo 7. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este taller sobre la reflexión de los salmos. Soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Salmo número 2. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahvé se burla de ellos. Luego les habla con ira, en su furor los aterra. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrarás, los quebrantarás como vaso de alfarero. Y ahora, reyes, sean prudentes, aprendan, jueces de la tierra, sirvan a Yahvé con temblor besen sus pies, no se irrite y perezcan en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Venturosos los que a él se acogen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la composición de este Salmo número 2? Primeramente, el género. La mayoría de los estudiosos sobre este Salmo número 2 coinciden que se trata de un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla sobre el asentamiento del rey, la entronización del rey, la alabanza sobre el rey, y posteriormente son leídos o releídos a la luz del Mesías futuro. Por eso se le llaman salmos mesiánicos. Así que este salmo de alguna manera habla de esta entronización del rey en Sión, el monte del Señor. Hay otros salmos mesiánicos, por ejemplo, el Salmo 21, el Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 110. También esta parte del salmo o este salmo tiene una parte sapiencial, que es sobre todo una exhortación para invitar a los pueblos, a las naciones, a los reyes de la tierra, a la prudencia y a la conversión. Pues esta parte final exhortativa es sapiencial. Algunos recursos literarios que se utilizan en este salmo, los paralelismos. Estos van a aparecer normalmente en la mayoría de los salmos. Un uso constante en la composición de los salmos. Por ejemplo, desde el versículo número 1 se dice, se agitan las naciones, eh, los pueblos mascullan planes, es decir, traman, mascullan planes. Se agitan las naciones, los pueblos mascullan planes. Es decir, ya está un paralelismo ahí, dos frases que repiten el mismo contenido, aunque sea con otras palabras, un paralelismo sinonímico. También el versículo 2, por ejemplo, dice, se levantan los reyes de la tierra,
los caudillos conspiran aliados. Es decir, repite la segunda frase lo mismo. El versículo 3 igual, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Son paralelismos constantes. El versículo número 8 también tenemos otro paralelismo. Yo te daré, dice, primero, en herencia las naciones, en propiedad todos los confines de la tierra. En herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Dos expresiones sobre el mismo aspecto. También el versículo 11 con el 12, sirvan a Yahvé con temblor besen sus pies, es decir, inclínense ante sus pies, servir con temor, inclinarse con temblor, es decir, el mismo aspecto de la invitación. ¿Cuál sería otro elemento de la composición del salmo? La estructura que tiene este salmo es muy clara. El salmo número 2 está estructurado en 4 partes, igualmente iguales, 3 versículos cada una de esas partes. El salmo tiene 12 versículos, así que cada parte se compone de 3 versículos. ¿Cuál sería la primera parte del versículo 1 al 3? Los planes que hacen las naciones, que se alían, que conspiran contra Yahvé y contra su ungido. El pensamiento de los pueblos, el pensamiento de las naciones. La segunda parte, que sería del versículo 4 al versículo 6, es la visión de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios decide. ¿Qué es lo que Dios piensa? Que su trono es estable y que Él se ríe, que ha puesto en su trono a su ungido. La parte número 3, que serían los versículos del 7 al 9, es la afirmación de Dios o el decreto de Dios que ha dado sobre el rey o su ungido, que le llama hijo y que ha sido engendrado y que dominará a las naciones. Y la última parte, que serían los versículos 10 al 12, es una parte sapiencial, exhortativa, una invitación a los gobernantes de la tierra a la prudencia, a reflexionar, a aprender, a tener temor de Dios y a aprovechar el tiempo, porque puede llegar el Señor de repente, aprovechar el tiempo. Esa sería la estructura, 4 partes en el Salmo número 2. Teología del Salmo o elementos de reflexión temáticos en este Salmo número 2. Primero, la presencia del mal en el mundo, los planes de las personas que se apartan de Dios, está reflejada o este tema está reflejado en los primeros 3 versículos. Se van apareciendo estos verbos que hacen referencia a su pensamiento. Vean, se amotinan las naciones, planean en vano, planean un fracaso, dice el Salmo, porque ya de alguna manera desde aquí el salmista está diciendo que esos planes serán en vano, que no tendrán ningún fruto. Ya de alguna manera el salmista está hablando del futuro de esos planes. De todas maneras presenta esos verbos, mascullan, dice el texto, es decir, están planeando, hablando en voz baja, quizá murmurando, porque las personas que hacen planes para hacer daño a alguien no andan gritando o no andan que los escuche medio mundo, sino en voz baja, cuchicheando, murmurando, etcétera. Pues mascullan, hacen estos planes y luego se levantan
y conspiran. 4 verbos pone ahí el salmista para hablar de esas intenciones que tienen las naciones o los pueblos. De alguna manera aquí, las naciones, los pueblos, hace referencia siempre al tema de los paganos, aquellos que no han conocido a Dios, aquellos que no aceptan a Dios en su vida. De alguna manera se está haciendo presente o concretizando lo que ya se había contemplado en el Salmo número 1, de aquellos inicuos, de aquellos impíos, de aquellos pecadores, el camino de los pecadores. De alguna manera el Salmo número 2 ya los va refiriendo como a los paganos, los pueblos, las naciones contrarias a Dios, los que no conocen a Dios, que planean solamente para esta vida, aunque ya desde ahí se anuncie que serán planes en vanos. ¿Cuál es la decisión que han tomado? O sea, por una parte está su pensamiento, lo que están planeando, lo que ya están de alguna manera poniéndose de acuerdo para hacer, que ya están haciendo una conspiración. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Dice, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. ¿A qué se refiere a romper con las correas que nos amarran, esas coyundas, bueno, las correas o las cuerdas que amarran el yugo? Rompamos esas coyundas, sacudamos su yugo, es decir, hay que quitarnos su yugo. Es también la concretización de la decisión del pecador de no tomar en cuenta a Dios en su vida. La decisión de tomar la vida en sus propias manos es también una concretización de aquel pecado de Adán. Rompamos las coyundas, sacudamos el yugo, no queremos depender de Dios, que Dios no nos diga lo que tenemos que hacer, que Dios no nos indique lo que hay que hacer. Nosotros solos haremos lo que nos venga en gana. Serán ustedes como dioses, le había dicho Dios, perdón, le había dicho la serpiente a Eva, serán como dioses. Entonces ustedes tomen la decisión de no depender de Dios, tomen decisiones propias. Aquí en el Salmo número 2 se ve esa concretización también de estos pueblos o estos reyes o estas naciones pecadores que toman la decisión de quitarse el yugo de Dios, de no depender de Dios y de alguna manera también del rey que ha puesto Dios. Rompamos esas correas, sacudamos el yugo, quitémonos esa carga que nos impone el Señor. Se trata pues de esa decisión de no aceptar la voluntad, el plan, el proyecto que ha trazado Dios y también el plan que se hace presente a través de su enviado, de su ungido. ¿Cuál sería la teología de la segunda parte? El tema que está en esta segunda parte sobre el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de ellos? ¿Qué es lo que Él dice, su decisión, lo que Él decide? Primero, el Señor se ríe de ellos, dice el Salmo, se ríe de ellos. ¿Qué significa esa risa? Podemos también ver el Salmo el Salmo 37, versículo 13, habla de lo mismo. Pero el Señor se ríe de él porque ve que le llega su hora. O sea, del pecador, de aquel que ha decidido vivir sin Dios. El Señor se ríe de él porque sabe que le ha llegado su hora. Salmo 59, versículo 9. Pero el Señor se ríe de ellos, hace burla de los insolentes, o sea, también de aquellos pueblos
insolentes contra Dios. Entonces, esa risa de Dios se refiere o es el signo de la incongruencia del pensamiento humano que se eleva contra Dios. ¿Cómo te puedes poner en contra de Dios? Eso es incongruente, es risible, o sea, es una burla. Hace referencia a lo ridículo que es desde la perspectiva de la omnipotencia de Dios. El Dios tan poderoso, el Dios que si simplemente quita el soplo de tu vida, ahí quedas. ¿Cómo te puedes poner contra Él? Entonces, esa risa de Dios hace referencia a lo ridículo que es ponerte contra Él, a esa incongruencia de los planes humanos contra Dios. ¿Qué es lo segundo que hace Dios aquí en el Salmo? Les habla con ira. La ira no se refiere propiamente al enojo, o sea, que Dios está enojadísimo con esta gente. No, no, la ira, la cólera se refiere propiamente al juicio, que esos pensamientos, esas obras son pesados ante la verdad. Es decir, la ira es la justicia, el celo de Dios por la verdad. Entonces, la realización del castigo al impío, al pecador que ha provocado a Dios. Es decir, viene ese castigo y se interpreta como una ira, como un enojo. Provocaste a Dios, atente a las consecuencias, recibirás las consecuencias. Y lo ponen así como una ira, como un enojo, pero se refiere a que se van a sufrir las consecuencias de esa decisión. ¿Cuál es esta tercera parte del pensamiento y de la decisión de Dios? Que ha establecido a su rey. O sea, aquí se concretiza lo que ya se decía desde el principio, anunciado en vano. Esos pueblos planean en vano. ¿En vano por qué? Porque Dios es el único juez del mundo, el único rey del mundo, y Él ya ha establecido aquí a su rey. Él ya ha puesto aquí a su rey. Entonces, esos planes, esas decisiones de las naciones, pues son en vano, son un fracaso. Dios ya ha hablado, Dios ya ha decidido, ya ha puesto a su rey. ¿Eh? Es el título que normalmente se refiere, ese título también de hijo, a un rito de la unción o en la ceremonia del nombramiento de un rey. Podemos ver, por ejemplo, el Salmo 45:8, que también les decía es un salmo mesiánico. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ha ungido. Entonces, ese título, Hijo de Dios, ungido, se refiere pues a ese rito también de la unción en la consagración del rey. El ungido designa primeramente ahí al rey histórico. Y es frecuente esa fórmula también, ungido del Señor. Podemos verlo en primer libro de Samuel 24:7, también segundo de Samuel 26:9, segundo libro de Samuel 16:23, donde aparecen esos temas de la unción. Segunda de Samuel 1:14 y 16. A veces también es una referencia a el ungido, o a veces aparece con las palabras posesivas mi ungido, o cuando se habla de otras personas a su ungido. Aparecen algunas partes de la Biblia con ese posesivo, de alguna manera haciendo la referencia a Dios, mi ungido o su ungido.
Primer libro de Samuel 12:5, 16:6, también el Salmo 27, Salmo 18:51, Salmo 84:10, etcétera. Hay un pasaje muy interesante, por ejemplo, en Daniel 9:25. Ahí se habla expresamente de esa palabra del ungido en sentido mesiánico, ya claramente en sentido mesiánico, no solamente referido a un rey histórico, a David o cualquier otro, sino con un sentido mesiánico. Daniel 9:25 dice, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. Es decir, aquí ya se habla hasta un príncipe Mesías. Desde que se habló de la reconstrucción hasta que venga el príncipe Mesías, o sea, el ungido. Esa palabra Mesías es la palabra hebrea, pero equivale a la misma palabra griega de Christos, ungido. Pasarán 7 semanas, 60, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunas referencias de estas unciones y de estas expresiones de ungido y también de hijo de Dios en relación propiamente a David, al rey David. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:12, consolidaré su reino. El versículo 14, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Bueno, es un texto refiriéndose a David y a la descendencia, porque ya aquí está hablando también de aquel descendiente de David que llegará al trono. Y también dice aquí, yo seré para él un padre y él será para mí hijo. Me dio un pacto eterno, bien formulado, mantenido. Ahora hay otros momentos en que se habla de alguna manera como alguna referencia al rey mesiánico, pero ya no propiamente con esa palabra de ungido, sino con otras expresiones, pero que ya de alguna manera se habla de ese rey que vendrá. Por ejemplo, en Isaías 10:11, aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán las naciones y será gloriosa su morada. No aparece propiamente la expresión de rey o la expresión de ungido, pero sí son textos mesiánicos. Aquel día de la raíz de Jesé. Jesé era el padre de David, o sea, de la raíz de Jesé, propiamente de la raíz de David, un descendiente de David. También, por ejemplo, Ezequiel 37:22, los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey remará sobre ellos. ¿Ven? Habla siempre de estos textos futuros donde se está anunciando un rey que vendrá de parte de Dios para gobernar. Amós 9:11 dice, aquel día levantaré la choza caída de David, tapiaré sus brechas, levantaré sus ruinas. O sea, el resurgimiento de la casa de David o un rey descendiente de David. Entonces, ese título que aparece en el Salmo, yo he establecido a mi rey en Sión, a mi ungido, por una parte, se refiere al rey histórico y de alguna manera que era reconocido como hijo de Dios, es decir, como alguien cercano, alguien especial para Dios, pero también en algunos momentos va haciendo referencia a un rey mesiánico y estos salmos
posteriormente serán leídos a la luz de la persona de Cristo, en quien se va a cumplir plenamente ese significado del rey mesiánico. De todas maneras, aquí en el Salmo se refiere propiamente a aquel rey que ha sido establecido por Dios en Sión. Y por eso se ríe de los planes de las naciones, merecerán el juicio. Ahora pasaríamos a esta tercera parte del Salmo, la teología de la tercera parte, el decreto divino para el establecimiento del rey. La otra parte era el pensamiento, ahora el decreto. Ahí está la expresión, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De qué se trata? Es precisamente ese tema de la adopción filial de parte de Dios sobre aquel ungido, sobre el rey. De alguna manera, ese tema de considerarse como hijo de Dios se desarrolló un poco posterior en el pueblo de Israel. No es tan antigua esa temática, sino es un poco posterior, pero ya aparece aquí en el Salmo como una adopción. Aquel rey que ha sido puesto por Dios, Dios lo adopta como un hijo. Y aquí vienen estas expresiones. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tenemos otra vez el texto de 2 de Samuel 7:14 que nos recuerda esa frase. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Salmo 89:27. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Salmo 89:28. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Entonces, de alguna manera ya viene considerándose ese tema de aquel consagrado, podría ser el rey, podría ser el sacerdote, podría ser el profeta, que de alguna manera ya se le va considerando como hijo de Dios o como alguien de alguna manera cercano a Dios, de confianza para Dios. ¿A qué se refiere ese hoy? Ese hoy no propiamente es una cuestión biológica que está engendrando ahí en ese momento, no, o sea, se trata de un acto jurídico, como una adopción. O sea, en ese momento de la unción hay de alguna manera como ese acto jurídico de adoptar a esta persona como un hijo. En ocasiones también se habla colectivamente. Ya hemos visto algunas partes donde se habla propiamente del ungido y en ocasiones se habla del pueblo en general. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, Deuteronomio 8:5, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Y en algunas ocasiones, como ya hemos visto, se habla propiamente del rey, como este segunda de Samuel 7:14. También el Salmo 110, versículo 3, que es un salmo mesiánico, aparece también esta expresión. ¿Cómo podremos de alguna manera también, en sentido espiritual o desde la perspectiva de Cristo, ese hoy, si aplicamos esa palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy en relación a Cristo, pues hay que entenderlo, se puede de dos maneras. Puede indicar, por una parte, la plenitud, o sea, el cumplimiento de las promesas, como esa retomada esa frase en el bautismo de Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, como el hoy se está dando cumplimiento a la plenitud de todo ese significado, que había sido adoptado el pueblo como hijo, el rey como hijo, en Cristo, que es el único hijo. Entonces también aparece ese hoy como un cumplimiento de toda esa adopción que de alguna manera ya venía haciéndose
desde el Antiguo Testamento. Pero también puede tomarse ese hoy en sentido escatológico, o sea, como la eternidad. Para Dios no hay tiempo, en la vida divina no hay ayer, antier, hoy, mañana, es un eterno hoy, en un eterno presente. Y la filiación de Cristo con el Padre es eterna, y Él ha sido engendrado desde toda la eternidad. Lo decimos nosotros en el credo, engendrado, no creado, engendrado desde toda la eternidad y para siempre. Entonces, puede también tener ese hoy, ese significado escatológico, pero ya cuando lo referimos a Cristo, al Mesías propiamente, cuando se refiere al Rey, al ungido sacerdote, rey, profeta, etcétera, ese hoy se refiere al momento de la unción, al rito propiamente, al momento ritual donde hay como esa especie de adopción. Luego dice ahí la referencia de Dios a este ungido: pídeme y te daré en herencia las naciones. Parece que dentro de este ritual de unción, como que habría esa parte eh, en la consagración que Dios podía conceder al rey o al ungido lo que le pidiera. O sea, como que es un momento muy especial, este momento de la consagración es muy especial, entonces como que Dios concede una gracia. Por esta gracia, por este momento tan especial, ¿qué quieres pedirle a Dios? ¿Qué gracia le quieres pedir a Dios? Leemos, por ejemplo, en el Salmo 21, del 3 al 5. Tú le has otorgado el deseo de su corazón. No le has rechazado el anhelo de sus labios, pues le precedes de venturosas bendiciones, lo llenas de muchas bendiciones. Has puesto en su cabeza corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Largo curso de sus días para siempre jamás. ¿Ven? Te pidió sabiduría, te pidió vida y se la has concedido. ¿Ven? Parece como que hace referencia a lo que puede un rey pedir cuando es ungido. El Salmo 25:2, por ejemplo, dice: que no sea confundido, que no triunfen de mí mis enemigos, que no triunfen sobre mí mis enemigos. Parece que este rey le ha pedido esto al Señor: que no sea confundido, que no triunfen sobre mí mis enemigos. Recordarán ustedes, por ejemplo, en primer libro de los Reyes, capítulo 3, del 1 al 5, cuando es consagrado Salomón, también Dios le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios se alegra y le dice: no me has pedido larga vida, no me has pedido triunfo sobre los enemigos. Parece que los reyes normalmente eso pedían, triunfar sobre los enemigos, como hemos visto en el Salmo 25:2, que no triunfen sobre mí los enemigos. Parece que era algo común que pedían, y Salomón pide sabiduría. Por ejemplo, en Isaías 7:11, también Isaías le ofrece al rey que pida una señal, pero el rey no quiere pedir la señal. En segundo libro de Reyes 2:9, Elías presenta una ofrenda o una oferta a Eliseo. Cuando Elías va a dejar ya su ministerio, Elías va a ser arrebatado al cielo, y cuando ya Eliseo va a ser consagrado como profeta, Eliseo va a tomar el puesto de Elías. Le dice Elías: pídeme lo que quieras. ¿Y qué dice Eliseo? Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, segunda de Reyes 2:9,
pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. O sea, Eliseo le está pidiendo el poder de Elías, la primogenitura de Elías, dos terceras partes, el poder de Elías, la gracia de Elías, el ministerio de Elías, o sea, ser su sucesor. Entonces, esta frase, pídeme, te daré en herencia las naciones, parece que hace referencia como a esa costumbre que había de pedir algo, una gracia especial. También, de alguna manera, esto se ha conservado en la iglesia. Nosotros, por lo menos por tradición, hemos sabido que en esos momentos de gracia, de un sacramento, de una consagración religiosa, de una ordenación sacerdotal, Dios puede conceder algunas gracias especiales, por lo menos en la tradición religiosa tenemos esa práctica y parece que también pues tiene este fundamento en la consagración de los reyes, de los ungidos en el Antiguo Testamento. El rey del Salmo número 2 va a recibir en propiedad hasta los confines de la tierra, en herencia, las naciones, los confines de la tierra. De alguna manera, esto ya también tiene una referencia mesiánica. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesús, solo el Mesías es el Rey universal. Es un dominio que solamente le pertenece a Dios. Solo Dios es el Rey del mundo. Primer libro de Samuel 2:10, Isaías 45:22, Isaías 52:10, Jeremías 16:19, Salmo 22:28. También el rey puede ser rey universal, Salmo 72:8, y en concreto al Mesías, Miqueas 5:3, Zacarías 9:10, se habla del Mesías como el rey de todas las naciones. Así que de alguna manera, en herencia, todas las naciones hasta el confín de la tierra ya se le va dando de alguna manera como un sentido mesiánico al salmo, a esta referencia. ¿A qué se refiere el cetro de hierro? Pastorear con cetro de hierro. Por una parte, se puede referir a la nobleza, a la rectitud, a la fuerza. O sea, el cetro es el bastón del pastor. Es para conducir, para guiar. Salmo 78:72 dice, los pastoreaba con corazón perfecto y con mano diestra los guiaba, o sea, con mano fuerte. Miqueas 5 del 3 al 5. Por ejemplo, el versículo 3 dice, pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor su Dios. Pastorearán, versículo 5, Miqueas 5:5, pastorearán a Asiria a espada, a Nimrod, o sea, Nínive, con daga. O sea, mano de hierro, cetro de hierro, etcétera, se refiere a pastorear con fuerza, con decisión. Y cuando es necesario, pues con fuerza. ¿A qué se refiere triturar, despedazar? Significa terminar con la opresión, deshacer los planes, hacerlos fracasar. Por eso, esos planes que tienen las naciones son un fracaso. El pastor real, el ungido del Señor, va a gobernar sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Puede de alguna manera, si los pueblos se convierten, guiarlos, conducirlos como pastor y con mano fuerte porque son cabezones, son necios, hacen planes contra el Señor. Por eso hay que utilizar la fuerza. Pero si no dan el brazo a torcer, si siguen así, serán destruidos. Los quebrarás como jarro de loza, los triturarás. Entonces, triturar, despedazar, significa acabar con esos planes, deshacer esos planes, hacer fracasar esos planes.
Ahí, por ejemplo, podemos leer en Isaías 9:3, porque el yugo que les pesaba y la carga de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madián. O sea, romper contra ese yugo. Isaías 10:5, ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. O sea, Asiria era considerada como un bastón, un instrumento de parte de Dios para corregir a Israel, pero se pasó, así que también merecerá su castigo. Isaías 14:29, no te alegres, Filistea toda, porque se haya quebrado la vara del que te hería, pues de raíz de culebra saldrá víbora y su fruto será dragón volador. Es decir, momentáneamente aquel lugar de los filisteos ya no tenía esa constante lucha de los hebreos, pero les dice aquí el profeta, no te alegres, porque puede resurgir otra vez Israel, puede resurgir. Jeremías 51 del 20 al 24, ¿ven? El versículo 20, un martillo eras tú para mí, una arma de guerra, castigo, contigo, perdón, contigo machaqué naciones, contigo destruí reinos. Versículo 21, contigo machaqué caballo y caballero, contigo machaqué el carro y a quien lo maneja, contigo machaqué al hombre, etcétera, etcétera. Y vean el versículo 23, contigo machaqué a gobernantes y magistrados, y haré que Babilonia y todos los habitantes de Caldea paguen por todo el daño que hicieron en Sión. O sea, machacar, triturar de alguna manera hace referencia a destruir las naciones que se van oponiendo al proyecto de Dios. Los reyes paganos que se oponen a ese proyecto de Dios y los va machacando, triturando como jarro de loza. A esto se refiere, triturarás, machacarás a estas naciones como jarro de loza, deshacer esos planes que tienen las naciones. La parte número 4 es sapiencial, es esa parte de invitación a la reflexión y a la conversión, una parte exhortativa. ¿A qué se invita? A la sensatez. Es una llamada a ser razonables, a la prudencia, a escarmentar en lo que ha sucedido a otros pueblos, a ser razonables. Esto significa someterse al poder de Dios, rendirle homenaje a Dios. La sensatez produce temor a Dios, o sea, reverencia, respeto a Dios. Por lo tanto, hay que aprovechar ese tiempo oportuno. Recuerden, aquellos verbos que se habían utilizado, 4 verbos que hacían referencia a los planes de las naciones, son ahora contestados o más bien cambiados por otros verbos a los que se invita a considerar. Se les había dicho primero, bueno, los planes de las naciones se dice que se amotinan, o sea, se rebelan, se amotinan. Y se les invita ahora, sean sensatos. O sea, piensen, mediten, reflexionen. Ellos planeaban en vano, planeaban, y ahora se les invita, escarmienten, aprendan de lo que ha sucedido a otros, escarmienten. Ellos se aliaban, se alían, se levantan, se alían, y se les invita, sirvan con temor. Es decir, en lugar de ponerse de acuerdo contra, ahora sirvan con temor. Pónganse al servicio de Dios. No se pongan contra Él, sírvanlo. Antes se decía, conspiran contra su ungido, y ahora se les dice, besen sus pies, inclínense ante sus pies.
Entonces, vea, eran 4 acciones que describían a estos reyes o a estas naciones. Se amotinan, planean, se alían, conspiran. Se les dice, sean sensatos, escarmienten, sirvan con temor, ríndanle honor, o sea, besen los pies. ¿Cuándo? Ahora que es tiempo. No se irrite y perezcan en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Otra vez, puede ser momento del juicio. O sea, puede ser que les pida cuentas inmediatamente. O sea, hay que arreglar la vida. Entonces, ser sensato, reflexionar y aprender. ¿Por qué? Aquí viene una bienaventuranza final. Dichosos los que a él se acogen. Bienaventurados los que en él se refugian. Así que esa parte termina con esa invitación a los que hacen planes contra Dios, a los que se han rebelado contra Dios, que no pueden, es ridículo hacer estos planes. Dios se ríe de todo esto. Dios ha hecho su plan, su proyecto. Él ha establecido a sus dirigentes. ¿Por qué se ponen en contra? Este Dios y sus enviados o su enviado, su ungido, va a gobernar toda la tierra y todo aquel que se ponga contra él será triturado. Por eso escarmienten, aprendan y ríndanle honor. Pónganse ante sus pies, aprendan esta sabiduría y busquen esta bienaventuranza, porque dichoso es aquel que se acoge ante el Señor. ¿Cómo se lee este salmo en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Mateo 13:17, también Mateo 17:5, cuando habla de la transfiguración. O sea, en el tema del bautismo de Jesús y en la transfiguración de Jesús aparece esa frase, yo te he engendrado hoy. Se está interpretando el salmo en sentido mesiánico, como ya decíamos sobre Jesús, ese hoy que es plenitud del tiempo y también la eternidad de Dios. En Hechos 4, del 25 al 28, se anuncian los sufrimientos de la pasión, la situación que está viviendo la comunidad y recordando la pasión de Jesús. Por ejemplo, los versículos 1 al 3 se ven cumplidos en el acuerdo entre Herodes y Poncio Pilato para dar muerte a Jesús. Así que Hechos de los Apóstoles está leyendo estos versículos 1 al 3 del Salmo, se alían las naciones, planean, etcétera, contra el Mesías, lo lee como cumplido en Herodes y Pilatos. También en Hechos 13, del 32 al 33, se retoma la frase del Salmo, yo te he engendrado hoy, pero ahí se interpreta en el sentido de la resurrección de Cristo, o sea, como ese nacimiento de Cristo a la gloria, esa resurrección, ese vencimiento total, o sea, ese hoy lo refiere Lucas en Hechos de los Apóstoles a esa resurrección de Cristo. En Hebreos 1 del 5 al 13 también se habla de esa frase, yo te he engendrado hoy, pero hace referencia ahí a la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque va a decir el autor de la carta a los Hebreos, ¿a qué ángel le ha dicho el Señor, yo te he engendrado hoy? Se está retomando el Salmo en el sentido mesiánico, o sea, para reconocer la superioridad de Cristo sobre los ángeles. También en el mismo libro, en la carta a los Hebreos 5, del 5 al 10, habla de esa frase, yo te he engendrado hoy, pero hablando del sacerdocio eterno de Cristo. La eternidad, ese hoy, como la eternidad del sacerdocio de Cristo. Tenemos, por ejemplo, en el Apocalipsis 2, del 26 al 27, dice, al vencedor, al que se mantenga fiel a mis palabras y a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Vean,
ese triunfar sobre todas las naciones se le ofrece en el Apocalipsis a aquel que permanezca fiel al Señor. También Apocalipsis 12:5 dice, la mujer dio a luz un hijo varón, al que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Aquí se está aplicando otra vez a Jesús, este hijo varón, al que se le han dado el poder de gobernar sobre todas las naciones con cetro de hierro. Es decir, se está aplicando este salmo siempre a Jesús. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él les regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. O sea, son textos que en el Nuevo Testamento se han ido aplicando siempre a Jesús, viendo el cumplimiento de ese mesianismo que se presenta en el rey, digo en el Salmo, aplicado a Jesús, visto como cumplido en Jesús. ¿Qué nos enseña este salmo? ¿A qué nos invita a nosotros? Primero hay que saber que la presencia del mal en el mundo pues es constante, la vemos de forma constante. Siempre hay personas que toman decisiones de buscar el poder, de buscar prestigio, grandeza en este mundo y a veces a costa del proyecto de Dios. Hay gente que se pone en contra de Dios, que hace planes contrarios a Dios. ¿Qué nos debe enseñar esto a nosotros? Esos planes hay que saber son vacíos, van al fracaso, como el camino de los arrogantes del Salmo número 1 que se pierde, van al fracaso. Dios ya ha decidido, o sea, Dios ya ha triunfado y triunfará constantemente. Entonces, ¿por qué ponerse en contra de Dios? ¿Por qué hacer planes fuera de la voluntad de Dios? Más bien hay que aprender, hay que escarmentar en cabeza ajena, como dice por ahí, que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero estamos invitados a hacerlo. ¿Para qué esperar que nos suceda a nosotros? Vamos a tener siempre esa invitación a la sensatez, a la prudencia, al temor a Dios, a hacer el bien, a aprovechar el tiempo. Jesús lo dirá, ponte de acuerdo con tu hermano en el camino. No sea que lleguen al juez y te entregue y tengas que pagar todo. Hay que reconciliarse en el camino. Hay que aprovechar este tiempo para renunciar a esos proyectos orgullosos, soberbios, para dejar esos planes personales que van en contra de Dios. O sea, el Salmo nos invita siempre a reflexionar. Esa es la parte sapiencial del Salmo y tener siempre la búsqueda constante de esa bienaventuranza. Dichoso si te acercas al Señor. Acércate más constantemente a la oración, acércate más constantemente a la lectura de la palabra de Dios que está tan llena de sabiduría, donde vemos el reflejo de la vida humana, pero también del proyecto de Dios. Y que Dios sigue ofreciéndonos como a aquellos hermanos, a aquellos pueblos, sigue ofreciéndonos un tiempo oportuno. Podemos recordar la parábola del trigo y la cizaña. Dios ha hecho planes de bien, de dar fruto, pero viene el enemigo y siembra la cizaña. Y hay personas que son colaboradores del mal, son trabajadores del mal, sembrando siempre cizaña. Pero hay servidores para cultivar el trigo y nosotros podemos, de cuáles somos, colaboramos con haciendo planes contra Dios o colaboramos para que el proyecto de Dios se realice, se lleve a cabo. Somos portadores del bien. A esto nos invita el Salmo número 2. Pues pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, que podamos meditar este salmo
cuando a veces sentimos que el mal nos abruma, que hay tantos planes contra Dios, que se va perdiendo la fe, pero Dios se ríe de esto. Dios tiene un plan, un proyecto. Dios no se ha dormido, Dios sigue actuando, pero también espera de nosotros que lo busquemos, que seamos prudentes, que seamos sensatos. Que así sea. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Nos vemos, hermanos, a la próxima. Que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias.